al Señor. Bueno, damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, dándole gracias al Señor por permitirnos transmitir un día más con la ayuda del Señor, ya que nuestro programa, mis hermanos, lo transmitimos. Ya lo transmitimos de lunes a viernes desde las 2 a 3 de la tarde y le damos gracias al Señor porque nos permite nos permite poder transmitir y dar la enseñanza bíblica que el Señor nos da. Ya, así que nos gozamos que nuestros hermanos, cada día hay hermanos fieles que todos los días se conectan a nuestro programa radial y le damos gracias por aquellos y también por todos los que colaboran para que nosotros podamos salir al aire por la radio. Así que nos gozamos porque hay hermanos que todos los meses ya tomaron un compromiso, no con nosotros, sino que con el Señor. Así que es una tremenda bendición para nosotros poder hacer este programa radial sin merecerlo, ya, porque no somos merecedores de nada. Somos solamente personas que el Señor nos usa solamente por misericordia. Así que, bueno, nos encontramos acá en Santa Elena, en Santa Elena 520, muy cerca de la plaza de Puente Alto. Y bueno, les comentamos, lo que pasa que empezamos justo a las 2, pero hemos tenido problemas con los micrófonos, no sabemos qué. Claro, o Facebook, porque ahora lo estamos sacando por otro Facebook, y conectaron los micrófonos, así que no sabemos ya en realidad qué está pasando con el Facebook, pero ahora al parecer está saliendo bien por los micrófonos, que esa es la idea, ya salir de la mejor forma, con el mejor audio, ya para que ustedes puedan escuchar el programa radial. Entonces, mis hermanos, les avisamos que por eso ya no hemos podido comenzar bien. De hecho, hicimos como 4 pruebas. Ayer también en la noche el hermano Richard hizo unas pruebas para poder para que pudiera salir en óptimas condiciones ahora, pero no salió así. Así que igual nos gozamos en el Señor. Dice el hermano Richard que está que llora. Pero bueno, hay que gozarse igual porque sabemos que obviamente también el enemigo se levanta, así que debemos saber que es así aquello. También hay un ambiente espiritual y que nunca debemos olvidar aquello. ¿Ya? Estamos saliendo por Richard Riquelme González. Ya, ahora estamos saliendo entonces por Richard Riquelme González, ya para que sepan, por Richard Riquelme González, para que puedan ahí estar conectados con la ayuda del Señor. Ya aquí nuestros hermanos ahí de la radio nos dicen en vivo se escucha bien, amén. Bueno, que el Señor nos ayude a salir bien siempre, que hay veces que cuesta mucho. Acá nuestro hermano Iván nos dice: Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos en Cristo, anhelando que Él les use poderosamente para la gloria de la Trinidad Divina, como una de los espejos compartido el programa. Amén, amén. Que el Señor nos ayude a poder hacer bien este programa radial que para nosotros es un tremendo privilegio para poder hablar de la palabra del Señor. Así que ahí coméntenos ya, mis hermanos, si se está escuchando bien, si no se está escuchando bien, pero al parecer ya se logró, ya con la ayuda del Señor, se logró arreglar aquello. Así que, bueno, lo que comentaba en los otros programas, le damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos ya que colaboran todos los meses para esta obra de fe, que es de tremenda bendición, ¿ya?
no es que seamos los mejores, no somos los mejores, pero el Señor por misericordia nos usa para poder predicar el Evangelio de Jesucristo solamente por misericordia. Así que ahí les invitamos ya para que nos puedan saludar, para que nos puedan comentar de dónde nos están escuchando, para poder también tener esta bendición de también comunicarnos con los hermanos, porque también una tremenda bendición poder tener estas redes sociales, porque podemos comunicarnos con hermanos de a kilómetros de distancia, ya no sé, por ejemplo, con los hermanos que siempre nosotros hablamos, no sé, con los hermanos de Estados Unidos, de México. Es impresionante aquello porque quizás nunca nos vamos a conocer personalmente, pero sí tenemos esa comunión en Cristo. Así que nos gozamos porque sabemos que las redes sociales cuando se usan bien son de tremenda bendición y podemos sentir ese amor en Cristo. Bueno, acá llegó nuestro hermano Richard. Amén, 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 amén. No sé si se estará escuchando bien. Véanlo ustedes si se está oyendo bien este micrófono. Ya. Va a necesitar, sí. Así que contento, hermano, de que al final, después de varias pruebas, pudimos salir. Yo creo que el problema es el Facebook, ¿ya? Porque ayer yo salí por otro Facebook, que es por el Facebook que estamos saliendo ahora, porque se me ocurrió hacer la prueba por ese Facebook, y no hubo ni un problema. Y ahora salimos por el Facebook oficial que tengo yo, que es Richard Riquelme Predicador, y lo intentamos unas 3, 4 veces y no pudimos. Y resulta que ahora puse Richard Riquelme González, que es el Facebook que antes usaba yo. Este Facebook lo usé mucho tiempo, lo usamos en la Radio Plenitud. De hecho, por este Facebook salimos casi durante 2 años y medio. Y resulta, mis amados hermanos, que no lo usábamos. Ya yo no lo usaba hace mucho tiempo. Y ayer lo probé lo que se llama el en vivo, para ver los micrófonos, lo probé con este Facebook y salió bien, y ahora salimos al parecer bien. Oigan, qué tremendo, hermano. Ya así hemos hecho todo como corresponde. Ayer desinstalamos el programa del micrófono Rode y lo volvimos a instalar. Y se suponía que ahora iba a salir bien todo, pero al parecer es el Facebook el que está presentando alguna complicación. Pero gracias al Señor ya estamos aquí, amén, hermano, compartiendo este tiempo. Ya tenemos las 2:24. Ya, así que desde la radio, cuando sean las 3 de la tarde o 5 para las 3, pueden culminar nomás el programa y nosotros vamos a estar hasta las 3:25 más o menos, si el Señor lo permite, haciendo el programa por el Facebook. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que están escuchando por Radio Fe 1460M. Dios bendiga a todos nuestros amados en Cristo que nos escuchan en hospitales, cárceles, psiquiátricos, asilos de ancianos, orfanatorios, están en la feria, en la oficina, en el campo, en diferentes lugares. Uno de repente no se imagina dónde llega la señal de la radio. Amén, amén. Ya me recuerdo que en la otra radio un día me habló un varón que estaba en un campo al interior de Melipilla. Imagínese usted, estaba al interior de Melipilla, estaba trabajando en la agricultura, y resulta que él me escribió y me dijo: hermano Richard, aquí lo estamos escuchando en el campo. Tenemos una radio bien viejita, dijo, y aquí estamos escuchando la radio, estamos aprendiendo del programa Doctrina Apostólica. Amén. Así que muchas veces nosotros no dimensionamos hasta dónde llega la señal. Ya es un misterio para nosotros, pero es una maravilla, hermano, el tener presente que Dios puede llevar esta señal a diferentes lugares. Ya, así que estamos contentos porque, amén, amén, porque estamos en radio Fe, y sabemos que esta señal también llega a diferentes lugares, y esperamos en Dios que el día de hoy también pueda llegar esta señal a lugares insospechados que nosotros no nos imaginamos,
pero que la señal puede llegar hasta esos lugares. Amén. Así que vamos a ir a la oración, hermanita Francesca. Amén. Diríjanos en una oración. Amén. Señor amado, Dios del cielo, Amén. queremos ir delante de su presencia, Sí, Dios, Dios eterno. dándole gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí. Sí, Gracias mi Dios porque amado. pudieron funcionar estos micrófonos, Solo por Señor. misericordia. Dios mío, por misericordia. Sí. Gracias, Señor, por haberle dado la sabiduría al hermano Richard, Amén, Dios mío, mi para Dios. poder solucionar aquello. Y le damos gracias porque podemos estar en este Amén, día, mi Dios Señor mío, amado. más, estar aquí, Dios mío, transmitiendo por misericordia. Sí, mi Úsenos Rey. para su gloria, Dios mío, como instrumento en sus manos, Señor, por misericordia, Denos las y bendiga palabras, a cada uno de los hermanos la también que claridad, van a estar escuchando la este iluminación programa, Señor, del y denos Espíritu. esa palabra iluminada, Amén, Dios mi mío, Rey. para poder Solo hablar por de su misericordia. palabra, Espíritu Santo. Sí, Úsenos, Dios Señor. mío, por misericordia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Amén Jesús. y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria en a el nombre de Dios, Jesús. gloria a Dios. Gloria, a Dios, gloria a Dios, al Señor para siempre. Amén. Qué maravilla, mis amados hermanos, el poder compartir este momento, este tiempo junto a ustedes. Y esperamos en Dios, mis amados hermanos, que la enseñanza que hoy podamos compartir. Estamos saliendo por otro Facebook, así que van a haber personas que no van a poder ver en vivo porque yo tampoco pude compartirlo, no lo pude compartir en mi Facebook, ya porque aquí yo no tengo acceso al Facebook Richard Riquelme Predicador, así que no lo podremos compartir ahí. Yo pensaba que aquí estaba abierto, ¿no? Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a meditar en esta palabra, vamos a conversar, hermano, acerca de este tópico tan interesante, hermano, que es precisamente mostrar lo que somos, porque hay veces que parecemos ser algo, pero no lo somos, ¿ya? Y yo creo que el maligno también se estaba molestando mucho, hermano, con este programa, precisamente porque íbamos a compartir esta temática que trata acerca de precisamente de tener la convicción y la experiencia de quiénes somos. Ya, porque muchas veces, hermano, aparentamos ser cosas, aparentamos ser. Hoy día, de hecho, yo le estaba mostrando un video a la hermana Francesca en la mañana acerca de un culto de una, se suponía que era una iglesia, ya, y resulta que yo le dije, mira, ve, y después yo le dije, al rato le dije, oye, ellos no son cristianos. Entonces Francesca me dijo, ¿cómo no son cristianos? Le dije, no, ellos no son pentecostales, no son trinitarios, no son evangélicos, eran solo Jesús, ¿ya? Parecían pentecostales, la manera de vestir, la manera de hablar, pero solo hablaban de Jesús, y nosotros adoramos a Jesús, Amén. adoramos al Señor Jesucristo, pero nosotros sabemos que Jesucristo lo envió el Padre. Amén, amén. ¿Ya? Y el mismo Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, es a saber, el Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, muchas cosas, hermano, así como el caso de aquellos unitarios, parecen ser, pero cuando tú te pones a indagar, cuando tú te pones a evaluar, cuando tú te pones a ver, cuando tú te pones a analizar, tú te das cuenta que no es tan así, ¿ya? O sea, parece ser, parece cristiano, parece evangélico, parece trinitario, parece redimido, parece. O sea, hay muchas cosas que parece, pero que en la praxis no lo son. Entonces vamos a meditar aquí en Marcos capítulo 11, a ver si la hermanita Pancheca nos lee Marcos capítulo 11, Amén, amén. y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14, y luego vamos a leer del verso 20 al verso 22. Amén. Ya tenemos, mis amados hermanos, tenemos las 2:31 minutos. Amén. Así que si nos pueden leer rápidamente Marcos 11, versículo del 12 al 14, y ese mismo Marcos 11 del versículo 20 al 22. Gloria al Señor. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Tremendo. Versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Amén. Entonces, por un breve momento, mis amados hermanos, vamos a meditar en esta lectura de la palabra que nos habla acerca de cómo el Señor, cuando sale de Betania, uno de los tantos lugares donde Él predicó, siempre lo enseñamos, lo reiteramos y lo enfatizamos, que el ministerio de Cristo siempre fue dinámico. Amén, amén. Nunca fue un ministerio estático, nunca fue un ministerio inmóvil. Siempre el Señor recorrió lugares, habló con diferentes tipos de personas, se relacionó con gente con diferentes culturas. Es cierto que el énfasis estaba, hermano, en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero eso no le impidió, por ejemplo, en algún momento hablar con la samaritana, hablar con la sirofenicia, hablar con un centurión y relacionarse con este tipo de personas en diferentes lugares. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros veamos a Cristo como Él se revela en la palabra. Si tú ves, por ejemplo, cómo representan los católicos, los comunistas, incluso acá en Chile hoy día tenemos una candidata que es comunista y básicamente los comunistas en general son ateos. Y resulta que esta mujer ahora cuenta la noticia que en realidad es católica. ¿Ya? Y así tú te vas hallando con gente que no tenéis por dónde sacar la cuenta que son católicos, que son evangélicos, que son testigos de Jehová, porque se mimetizan con la sociedad. Y resulta, hermano, que cuando tú hablas con un católico o con un comunista, con un izquierdista, y hablan de Cristo, ellos también te van a decir que ellos creen en Jesús, pero ellos creen en un Jesús a su manera. Claro. Digamos, lo representan, lo retratan, lo explican desde una óptica totalmente ajena a lo que dice la Biblia. Amén. Lo presentan como un revolucionario, lo presentan como un hipiento, lo presentan como un luchador social. Los mormones lo presentan como prácticamente un modelo así, digamos, nórdico, ojos calipso, rubio, nariz respingada, o sea, van representando a Cristo, hermano, como se les viene en gana. Así es. En cambio, cuando comenzamos a leer la Escritura, nosotros nos damos cuenta de cómo Jesús, hermano, desarrolló su ministerio no como una persona socialista, izquierdista, ni siquiera derechista, sino que Él se presentó como lo que era, como es Él. ¿Quién es Él? Él es el Mesías. Gloria a Dios. Y como el Mesías, mis amados hermanos, Él anduvo de manera dinámica por diferentes lugares predicando la palabra. Amén. Eso ya para nosotros debería ser estimulante, deberíamos motivarnos. Amén, Hay amén. gente que si tiene un culto en su iglesia, tienen el culto en su iglesia martes, jueves y domingo, y si hay una actividad entre medio no van, ellos no se van a dirigir a otros lugares, ellos no se van a dirigir a otros sectores, no, porque ese es el lugar donde ellos están, en un lugar fijo, en un horario fijo, en un lugar fijo, y cuando tú le dices, hermano, vamos a ir a tal lugar, usted puede ir, no tengo compromiso, tengo que comer con mi familia, tengo que salir con mi pariente, tengo que encontrarme con no sé quién, o sea, siempre salen con alguna cosa cuando es algo extra programático. Y las personas que estuvieron con Cristo tuvieron que entender que ellos tenían que adaptarse a Jesús. Amén, ellos amén. tenían que adecuarse al ritmo de Cristo. Ellos tenían que estar al training de Jesús.
Jesús no iba a estar al ritmo de ellos. Entonces, imagínate, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre. ¡Bum! Salieron. Salía, entraba, se dirigía para allá, estaba en el templo, estaba en la sinagoga, estaba en una casa, estaba en un campo, estaba en el desierto. Oye, qué tremendo, hermano. Un ministerio absolutamente dinámico. Amén. Qué tremendo. Bendito Y luego Dios. dice la Escritura, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Amén. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces, el Señor tuvo hambre. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué nos habla esto? Nos habla de su humanidad. Amén. Nosotros creemos que Jesús es absolutamente Dios. Amén, Colosenses 2:9, Romanos 9:5, Primera de Timoteo 3:16, Juan 1:1, Juan 1:2, Juan 1:3, Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 8, versículo 32, 36, versículo 58, y así un largo etcétera, versículo 24, Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, Colosenses 2:9, etcétera. Entonces, la Biblia habla acerca de la deidad de Cristo. Es Dios el que nos vino a salvar. Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías capítulo 35, versículo 4. Y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pero Jesús es Dios hecho hombre. San Juan 1:14. Ya que el verbo fue hecho carne y Gloria a habitó Dios. entre nosotros y vimos su gloria. O sea, Jesús es totalmente Dios y Jesús es totalmente hombre. Y como hombre tuvo hambre. ¿Te das Amén, cuenta? ¿No? O sea, amén. tuvo una necesidad de alimentarse. Entonces, uno de los ataques más grandes del maligno hacia la fe cristiana es cuando ataca a la persona de Cristo. Así es. De repente, solo una secta enfatiza en su deidad y niega su humanidad. Otras sectas enfatizan solo en su humanidad y niegan su deidad. Otros dicen Jesús es 50% Dios, 50% Dios y 50% hombre. Por lo tanto, ellos creen en un semidios y en un semi-hombre. En cambio, nosotros creemos en Dios, en Dios, refiriéndome a Cristo, creemos en ese Dios que se hizo hombre. Por lo tanto, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en este caso, como hombre, tuvo hambre. Y el hambre que es una necesidad. Entonces, si hay alguien, mis amados hermanos, que te va a entender cuando tú tienes una necesidad, es precisamente Dios. Porque un ángel nunca va a entender esto de una necesidad. No. Un ángel no va a entender eso, un arcángel tampoco, un serafín tampoco, porque no tienen esas necesidades. Así es. En cambio, el Dios nuestro se humanó, se hizo hombre y conoce nuestras necesidades. Amén, impresionante. Porque, claro, hay personas que, por ejemplo, no han visto seriales de Jesús y muestran como que Jesús, no sé, era como, o sea, como solamente divino. Claro. Pero aquí uno ve y nos muestra a través de la palabra que también fue 100% hombre. Claro. Ya, porque también en otros textos de la Biblia dice que también él se cansó. Ya, él fue a descansar, estaba cansado. Entonces son cosas que solamente el ser humano entiende, porque como dices tú, los ángeles no entienden eso. Claro. No lo entienden. Entonces, Tengo sed. claro. El ángel no Cuando tiene le pide- sed. sí, po, cuando le pidió agua a la samaritana. Claro. Claro, entonces ahí uno ve que nos muestra a través de las escrituras que el Señor también fue 100% hombre, ya porque también lo vemos cuando Él, por obra del Espíritu Santo, estuvo en el vientre de María, o sea, Él fue creciendo también de la forma humana también. Claro, tuvo todo un desarrollo, con su Desarrollo, etapa. claro, niño, bebé, niño, adolescente, ya cuando ya empieza su ministerio. Entonces,
él también fue 100% hombre. Entonces, hay gente que no logra entender eso. ¿Ya? O hay personas que dicen, no, es 100% solamente hombre porque no creen en la divinidad de Cristo. Ya como dicen, no, esta persona fue un gran maestro, Claro. o fue un revolucionario, pero lo ven todo humanamente. Pero nosotros como cristianos debemos estar siempre pensando en esto, que Él es 100% Dios, porque también lo muestra acá cuando él habla del futuro o habla lo que está o dice lo que la otra persona está pensando, habla de la divinidad de Cristo, pero también nos habla esta parte que él también tuvo hambre. Entonces, el hambre es una necesidad. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas necesidades, Dios nos está diciendo, pero ¿de qué me está hablando? Claro. ¿A qué se está refiriendo? Primero porque Él es Dios, Él va a saber todo. Pero no solo desde esa base, sino que desde la humanidad en este caso, mis amados hermanos, de el Mesías. El Mesías pudo conocer esta cosa que nosotros tenemos, hermano, que es tener necesidades, necesidad de comer, necesidad de tomar algún líquido, de alimentarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, no deberíamos nosotros pensar en que Dios, busqué la clave para ponerlo acá, en que Dios, ¿se acuerda que lo envió usted en un grupo? En que Dios no va a saber lo que yo estoy viviendo. No, Dios sabe. Amén, Es amén. por eso que, por ejemplo, cuando Agar está, hermano, saliendo del campamento de Abraham, Agar va con su niño y tiene hambre. ¿Qué es lo que sucede? Dios hace que el ángel de Jehová en ese momento se aparezca y les ayude porque ellos estaban a punto de morir. O sea, Dios vio la necesidad que tenían ellos y los ayudó. Entonces, primer punto, hermano, el segundo punto, porque hemos hablado acerca de la naturaleza de Cristo, que Él es 100% Dios y 100% hombre. Y en el punto número 2, hermano, es que nosotros tenemos que considerar que Dios conoce nuestra necesidad. Amén. Y no solamente la conoce, sino que también, hermano, la entiende. Y donde Él entiende, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos conceda el poder suplir esa necesidad. Jesús, cuando tuvo hambre, ¿qué es lo que hizo? Él trató de suplir esa necesidad. Entonces, no está mal cuando nosotros decimos, Dios mío, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua. Diferente si alguien dice, Dios mío, quiero comprarme un Ferrari, Dios mío, ayuda. Ah, no, pues. Ahora, si Dios te lo da, Dios se lo puede dar a alguien. Pero si tú dices, Dios mío, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el arriendo, el dividendo, Dios mío, ábrame una puerta. Dios no va a decir, ¿qué estáis pidiendo? Estáis pidiendo un lujo. No, porque es una necesidad. Dios mío, tengo que pagarle el colegio a mis hijos. Son necesidades, no son lujos. Entonces, muchas veces, hermano, ignoramos que Dios conoce nuestras necesidades. Si Él mismo, en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo esa necesidad y buscó suplir esa necesidad. Amén, hermoso. Hermoso, amén. Porque Él se hizo hombre y claro, Él conoce nuestras necesidades. Uno muchas veces piensa que como que Dios ignora, Claro. o que no sabe nuestras necesidades. Sí, nosotros debemos expresárselo, pero Él conoce nuestras necesidades. Ya, porque hay personas que dicen, no, pero si el Señor sabe mis necesidades, ¿para qué yo se las voy a comunicar? No, porque Él conoce. Sí, Él conoce, pero también uno debe expresarle eso al Señor, porque Él nos va a entender, Amén. como tú decías, Él nos va a entender lo que nosotros estamos sintiendo. Claro, me estaba acordando, por ejemplo, de la palabra cuando Elías sale huyendo de los falsos profetas y dice la escritura que el Señor le dijo, ya mira, quédate en este estanque, en este arroyo, y Dios no le dijo, bueno, tú eres un hombre espiritual, pues, así que aquí solo ayuno nomás, hasta que yo te diga.
Dios podría haberle dado la fuerza para ayunar en ese momento. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios le mandó cuervos. ¿Me entiende? Que le llevaron el alimento. Y también tenía el arroyo para tomar el líquido. Entonces Dios conoce nuestra necesidad. Claro, yo pensaba en el caso cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel andaba por el desierto. Claro. También el Señor ahí suplió totalmente las necesidades de ellos. La ropa, el calzado, el alimento e incluso hasta las condiciones, porque dice la Biblia que en el día ponía una nube para que no les llegara el sol así directamente, y en la noche le ponía una columna de fuego para que no les diera frío. Qué tremendo. Entonces, ahí se ve cómo el Señor suplió la necesidad, y no fue ni uno ni de dos, o sea, era un pueblo tremendo. ¿Y cuántos años? Y eso es lo otro, porque primero la cantidad de personas, entonces el Señor no va a decir, ay, ayudo a este y a este no lo ayudo. No sé, ya si puedo suplir esta media, para suplir a la otra media, no, el Señor tiene el poder para suplir a todas las personas que Él quiera. Claro, y debido a eso tenemos que nosotros no tener temor al expresarle a Dios, Dios mío, Claro. tengo esta necesidad, Dios mío, estoy enfermo, Dios mío, ábreme una puerta. Dios nos está diciendo ahí, ¿qué me estáis hablando? No, porque Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. O sea, es algo realmente que a mí en lo personal me impacta, me sobrecoge. Tristemente, en muchas, ¿cómo decirlo?, en muchas seriales de televisión han representado a Cristo de otra manera, han representado a Cristo de una manera errada. ¿Cómo lo han presentado? Como una persona lejana, muestran a Cristo como casi como un budista, como un hinduista. No, o sea, Cristo conoce nuestra necesidad. Cristo conoce nuestras tremendas necesidades. Si Él mismo tuvo esa necesidad. Qué tremendo, hermano. Amén. Impresionante. Ya, aquí me conectó Vanessa, así que vamos a ver si es que podemos ingresar acá. ¿Qué nos comenta, hermanita Francesca? Es que yo pensaba en por ejemplo, del tema de que con qué actitud nosotros le expresamos ya nuestra necesidad. Ya, porque, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos se estaban quejando después, pues. Ellos estaban como exigiéndole al Señor, ya tenés que darnos esto, e iban donde Moisés a reclamarle a Moisés, pues. ¿Por qué? Porque le faltaba esto otro. Entonces, pero si nosotros vamos con una buena actitud delante del Señor, el Señor nos va a entender. Ya, porque hay personas que quizás dicen, no, pero como le decía al Señor, si uno va con una actitud correcta delante del Señor, decirle, Señor, sabe que yo realmente necesito su ayuda, como vemos tantos relatos en el Nuevo Testamento que se acercan donde el Señor humillados, se acercan al Señor humildemente, y el Señor le dice, sí, sé sano. O sea, iba supliendo necesidades en diferentes ámbitos. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, también suplió una necesidad. Entonces, yo creo que también va en la actitud que uno se acerca al Señor. Claro, y pedí no recibí porque pedí mal, porque Claro. pedí para gastar en vuestros deleites. Pero aquí Cristo, como hombre, no estaba queriendo suplir esa necesidad con un banquete, sino que vio, ¿qué vio? Una higuera. Claro. Y dijo, ya, aquí voy a suplir mi necesidad. Entonces, Gloria usted a no Dios. tenga más, hermano, inseguridad cuando tenga una necesidad de expresárselo a Dios. Dios mío, tengo esta necesidad. Yo me quiero esforzar, me estoy esforzando, pero no puedo llegar a fin de mes, no puedo reunir los recursos, Dios mío. Tal vez estoy siendo un mal administrador, tal vez no estoy administrando bien el dinero que usted ha puesto en mis manos. Dios mío, si no estoy administrando bien los recursos, perdóneme. Tal vez estoy pasando carencia porque no estoy siendo un buen mayordomo, un buen administrador, pero yo le pido perdón y le pido que usted me ayude. Dios mío, pero tengo esta necesidad. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Dios no va a decir, este es un carnal, este es un pega. No, si tú, como bien decía la hermana Francesca, se lo pides con la correcta actitud, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios te va a ayudar. Bendito Dios. Entonces, dice el texto, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas,
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ya, o sea que en este caso, Jesús vio una higuera y vio esa higuera con hojas frondosas. Entonces, la hoja frondosa indicaba que podía tener un fruto. ¿Por qué? Porque los frutos se daban en esa higuera cuando las hojas estaban de ese color, cuando estaban con esa vitalidad. Entonces, el texto aquí nos explica esto, de que, por ejemplo, te lo voy a exponer de esta manera. Si tú hubieses estado allí con Cristo, si Francesca, si nosotros hubiésemos estado con Cristo allí y hubiésemos mirado el sector, ni una higuera tenía hojas, porque no era tiempo de que la higuera diera fruto. Entonces, ¿cuándo daba fruto? Cuando las hojas estaban frondosas. No sé qué cosa suena aquí. Parece que esto. Pónganlo ya a lo mejor ahí. Sí. Ahí, ya. Entonces, no era tiempo de que las hojas estuviesen frondosas y por lo tanto no era tiempo de que hubiesen frutos. Pero esa higuera de manera excepcional estaba mostrando que posiblemente habían frutos. ¿Por qué? Porque tenía ese tipo de hojas. Entonces, por eso que el texto dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Porque no era tiempo de frutos, no era tiempo de que esa higuera diera frutos. Es por eso que la otra higuera posiblemente no tenían hojas. Entonces esa tenía hojas, entonces era posible que hubiese algo. Amén. Tremendo. Entonces, el fenómeno radicaba en esa higuera. ¿Por qué tenía hojas? Claro. No era la fecha, no era la época, tenía las hojas que correspondían a el tiempo que tenía que haber fruto, y resulta que Jesús fue a ver si hallaba algo. Bendito Dios. Y dice la Escritura que vio de lejos. ¿Qué significa esto? Que la higuera era bien llamativa. Llamaba mucho la atención porque no tenía una hojita por aquí, una hojita por allá, y al parecer tampoco era pequeña, era una higuera, hermano, grande, y la hoja, hermano, estaban espectacular. En la radio hay una higuera. ¿Cómo es la higuera cuando ya se aproxima como ahora el tiempo de dar fruto? ¿Cómo es? Gigante, las hojas son bellísimas, y de repente tú te acercás y ves fruto por todos lados. Pero, por ejemplo, hace unos 3 meses atrás, ¿cómo estaba esa higuera? Sin hojas. Estaba totalmente sin hojas y, por lo tanto, ¿cómo decirlo? Como opacada, como que estaba como muerta, digamos. Porque cuando la higuera no tiene hojas se ve como seca, como muerta. Como que uno dice, uy, este árbol se murió. Y de repente, cuando ya se aproxima el tiempo de que va a dar fruto, se llena de hojas. Entonces, lo llamativo es que tuviera hojas, y si Jesús la miró de lejos, oye, esta higuera era realmente impactante, porque daba la impresión, daba la apariencia de que podía tener fruto. ¡Qué tremendo! Impresionante. Si nosotros miramos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, Dios creó los árboles. Dios creó un árbol, o sea, Dios creó los árboles, Dios creó las plantas, Dios creó la vegetación. Léase Génesis capítulo 1, verso del 11 al 12. Dios es el creador de todo. Dios, mis amados hermanos, es el que le dio el ecosistema a este planeta. Y si había un árbol, digamos que tendría que haberle dado a alguien fruto, era precisamente a Dios. O sea, un árbol, hermano, que ha sido creado por Dios, porque los árboles no vinieron al azar, los árboles no son producto de la evolución, los árboles fueron creados por Dios. Entonces,
los árboles, las plantas, la vegetación hecha por Dios, si a alguien tenía que haberle dado un fruto, era precisamente a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Y resulta que Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, resulta que Jesús, mis amados hermanos, fue a buscar fruto a esa higuera. Recordemos que Jesús, como Dios, había participado de la creación de esa higuera. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, Jesús, como Dios y hombre, ya porque Él es Dios hecho hombre, se acercó a esa higuera a comer de ese fruto que posiblemente tenía, que aparentaba tener, que daba a entender que estaba lleno de fruto, pero no tenía tal fruto esa higuera. La higuera, hermano, la encontramos ahí en el libro de Génesis, ya en Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice la Biblia que Adán y Eva cosieron hojas de higuera para hacer sus primeras vestimentas. Génesis capítulo 3, versículo 7. Por lo tanto, la higuera, hermano, era una planta que podríamos, un árbol que podríamos decir que ha estado durante toda la historia de la humanidad. Una de las singularidades de la higuera es que crece de manera espontánea. Es decir, no necesita tanto cultivo, no necesita estar siendo tan cuidada, sino que alguien siembra una, crece y no necesita que alguien se esté preocupando tanto. Entonces es un árbol que podríamos decir que es de batalla. Por ejemplo, no sé a cuántos de ustedes les gusta el tema de las plantas, pero hay plantas que necesitan un cuidado tremendo. Por ejemplo, esta planta que a ti te gusta, que da esta flor, ¿cómo se llama? La cala. La cala. Tiene que tener ciertas condiciones, etcétera. En cambio, por ejemplo, una aloe vera, la ponía ahí, le tiráis agua. La otra, ¿cómo se llama? La mala madre, la tenía ahí y un poquito lejos del sol y se reproduce. Entonces, hay plantas, hay árboles que son de batalla, y en este caso la higuera era de batalla, y en el caso de esta higuera en particular, aparentaba que tenía mucho fruto. Impresionante, porque acá, claro, como dices tú, igual el árbol tiene que haber sido muy llamativo, ¿ya? Porque para la estación, como decías tú, no tendría por qué haber estado de esa forma, entonces... Y claro, pues como dice, una higuera que tenía, claro, viendo de lejos, claro, tenía que haber sido una distancia, una higuera que tenía hojas. Tenía que haber sido grande. Claro, porque yo me acordaba de la que tú decías de allá de la higuera de allá de la radio, claro, son hojas grandes, de hecho, cuando nosotros buscábamos como los higos, costaba encontrarlo porque estaba como cubierto de la hoja porque eran tan grandes. Claro, pero uno movía un poquito, sí, estaba lleno. Claro, entonces... Esa era como una señal que tendría que haber habido fruto, o sea, era una señal visible eso está así, ya, entonces es como cuando uno ve algún árbol de algún fruto, uno dice ya como está la hoja o como está el árbol, ya puede haber algo de fruta, pero hay estaciones que no se ve nada, porque está el árbol o está la cosecha seca, porque no va a dar fruto en ese tiempo. Entonces, como el Señor, claro, él viendo de lejos, a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, o sea, él fue a ver, o sea, él se dio el tiempo de ir a acercarse a este árbol y ver que si tenía fruto, dice, pero cuando llegó a ella no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces, es impresionante aquello porque, claro, acá nos muestra el Señor que en un árbol aparentaba algo que no tenía, pues. Entonces, las apariencias realmente, como hay un dicho, las apariencias engañan. Claro, de repente, mira, de lejos te puede engañar. De lejos, esta higuera de lejos. Claro. De lejos en algún sentido engañó. Claro. Engañó a quienes le veían, porque ¿cuánta gente no vivió lo que experimentó Jesús?
¿Cuánta gente nos vio de lejos en la higuera y dijo, hay una higuera, mira las hojas que tiene, oh, acerquémonos para verla, para ver si encontramos algo, y de repente la persona se fue acercando y, como diríamos acá, ¡toin! No encontró nada. O sea, de lejos podía engañar la higuera, pero ya de cerca, no. Entonces, las apariencias pueden engañar a alguien, la apariencia, pueden vender un personaje, pueden mostrar ciertos, comillas, rasgos aparentes, pero cuando tú estás de lejos, cuando conoces, ahora vamos a aplicar esto a personas, de lejos a alguien, cuando tú de lejos, yo lo ubico hace 3 días, pero es un tremendo hombre de Dios, espera un poco. A mí. No, o sea, es que yo lo conocí en un culto, a ese hermano, a ese predicador, no, o sea, que de verdad que yo creo que es como Pablo, es como Pedro, no, este es como Moisés, es un Apolos. Sí, hermano, pero usted dijo que hace poquito lo conocía, hace 3 días. O sea, usted lo conoce de lejos. Claro. Usted lo conoce de lejos. Un día, hermano, conversaba yo con alguien que estaba criticando su antigua iglesia. Ya, entonces, que su iglesia anterior, que su anterior pastor y no sé qué, no sé cuánto. Oye, pero ahora estaba caminando en una iglesia. Pero esa iglesia era el tercer cielo aquí en la tierra. Ese pastor era un querubín. La esposa era una querubina. Lo estoy diciendo sarcásticamente. Entonces resulta que el hermano me hablaba de una manera muy categórica. No, casi son el paraíso de la sana doctrina. Entonces yo le dije, hermano, pero usted lleva ¿cuánto ahí? No, llevaba súper poco, poquísimo. Póngale 2 o 3 meses. Y yo le dije, hermano, espere mejor, no opine tanto. Porque usted antes de su antiguo pastor hablaba igual. Y acuérdese que un día yo le dije, hermano, usted está cayendo en idolatría. Usted está hablando de su pastor no con admiración, sino que con idolatría. No vaya en un futuro el pastor a fallarle en algo y usted después va a terminar odiándolo, y dicho y hecho. O sea, se lo dije antes para que él no idealizara a nadie. Tampoco significa que a uno le va a dar lo mismo cuando alguien falle, no. Pero nosotros no tenemos ídolos, nosotros tenemos personas con las que compartimos, tenemos pastores, obispos, y no idealizamos a nadie y tampoco queremos que a nosotros nos idealicen. Así. Sí tenemos que transitar en el camino de la santidad, por supuesto. Bendito Dios. Pero si alguien falla, tenemos que ayudarle a levantarse. Y resulta, mis amados hermanos, que, oye, yo le dije, hermano, no idealice a esta persona, porque él estaba opinando de lejos, no nos conocía. ¿Me entiendes? O sea, espiritualmente estaba opinando de lejos. Y resulta que yo creo que no pasó ni 2 años y comenzó este varón a hablar, pero pestes. No, que es aquí, que al final es más de lo mismo. ¿Viste que hay unos que dicen, ¿cómo le ha ido más de lo mismo? Más de lo mismo. Tremendo, hermano. Entonces aquí el Señor también nos quiere dar este rema por la palabra, de que nosotros podemos dar una opinión acabada cuando nos acercamos, cuando en este caso conocemos íntimamente. El Señor, desde su deidad, sabía que esa higuera no tenía fruto, pero en su humanidad Él se acercó y desde su humanidad Él dijo, voy a ver, ¿cómo decía el texto? Fue a ver tal vez, pero cuando fue a ella no halló sino hojas. Acá está. Y Sí, viendo aquí lo de tengo. lejos. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, o sea, él desde su humanidad dijo, voy a ir a ver si tal vez hay. Jesús en sí no fue engañado, porque él no dijo, hay fruto. Él dijo, voy a ir a ver si tal vez, fue a ver si tal vez hallaba fruto, porque el Señor sabía desde su deidad que obviamente que no había ahí fruto, y aparte que la fecha no correspondía a
que a que se quiera diera fruto. Entonces, oye, Jesús dijo, tal vez voy a ver fruto. O dicho de otra manera, tal vez haya fruto. Ya, así uno tiene que decir con respecto a las relaciones con personas. Voy a acercarme a esta persona, estoy viendo que parece que es bien espiritual, estoy notando que le gusta predicar, voy a invitarlo a predicar o voy a ir con él a predicar, pero vamos a ver si hay fruto. Eso tengo que decir, vamos a ver si hay fruto. ¿Y cómo yo voy a saber si esa persona tiene fruto? Acercándome. Entonces, hay mucha gente que queda escandilada con esta higuera hablando de personas. Puede ser un ministro, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un hermano en general, cualquier hermano que al parecer es realmente tremendo, porque aquí Jesús no está hablando de la higuera, que de hecho esto ocurrió históricamente, pero aquí nos está dando una enseñanza espiritual. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Que hay cosas que parecen ser y no son. Pero ¿cómo yo puedo llegar a cerciorarme? ¿Cómo puedo yo llegar a comprobar si efectivamente algo o hablando de personas, alguien es como aparenta ser? Es que yo comience a relacionarme más con esa persona. Toda escoba nueva barre bien. No, impresionante, me acordaba el texto que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, claro, ahí el Señor le está diciendo, claro, aparentemente se veía algo, pero no era así. Y yo creo que, como dices tú, pues él le estaba dando esta enseñanza, porque dice más adelante, y que los discípulos estaban ahí. Claro. Entonces ellos tienen que haber escuchado, o el Señor quizás que nos quiere enseñar con esto, porque siempre, cada cosa que el Señor hacía, cada cosa que él hacía era también una enseñanza para sus discípulos. Entonces, ellos tienen que haber quedado impresionados. Obviamente Dios es soberano, también sabía que no había el fruto, pero lo hizo esto también para que vieran sus discípulos, para que yo creo que también dijeron, impresionante, habían puras hojas y no había fruto. Entonces, más encima teníamos cualquier hambre y yo creo que se nos andaba muy en el espíritu, nos faltó el que dijo, está lleno. Claro, entonces, claro, si llevamos esta enseñanza a nuestras vidas, el Señor también quiere encontrar fruto en nosotros, o sea, no que nos vean así aparentemente para todas las personas decir, no, esta persona es realmente de Dios. Claro, y lo elevan a la persona, pero este es un verdadero cristiano, así que pásale las llaves de la iglesia. ¿Y cuánto tiempo lleva? No se está caminando hace 2 meses. Hace 2 meses le van a pasar las llaves de la iglesia. Uno, hermano, tiene que tener sabiduría. No, este hermano es un tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Lleva años caminando con usted. No, llegó hace 5 meses. Hermano, usted está mirando de lejos. Usted no lo conoce bien. Le vamos a dar la oportunidad a predicar a una persona. ¿Usted la conoce? Sí, hace 3 meses. No, pues hermano, usted no lo conoce. A lo mejor es un hombre de Dios. A lo mejor esa hermana que usted cree que es espiritual, efectivamente es espiritual. A lo mejor, como dijo el Señor Jesucristo acá, tal vez hay que verlo. Claro, entonces nosotros no tenemos ese atributo de Dios de saber todo. Claro. No lo tenemos. Claro, Él sabía, pero nosotros no tenemos esos atributos, entonces uno debe ir tratando de conocer a las personas, ¿ya? Y uno también, si uno se quiere mostrar espiritual, busquemos de Dios. O sea, no que las personas digan, no, esta persona es espiritual, pero quizás ni ora, ni busca del Señor, ni tampoco lee la palabra, pero se quiere mostrar espiritual. Entonces, no debemos caer en eso, de mostrarnos en algo que no somos. O sea, debemos ir mostrando en el tiempo los frutos, y uno tampoco idealizar a nadie, porque lamentablemente muchas personas se apartan de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque idealizan a las personas, a sus líderes, a las personas que están delante de ellos, los idealizan
Y dicen, no, es que llegan como ese estupo, lo ven todo así maravilloso, todo poco menos, son todos ángeles. Y después le pasa algo, ¡ay, no! Es que me decepcionaron. Claro, me decepcionaron. Al final no era nada Miguel, era un demonio de no sé qué nombre. No, pues hermano. Claro, hay que esperar. Hay que esperar. Hay gente que dice, no, esta persona, seguro que Dios la va a usar para suplir alguna área en mi vida, orientación, consejería. Conócelo. Por favor, conócelo. Por favor, espera. Aquí Vine, que es un diccionario bíblico, hermano, de palabras hebreas y griegas, hablando acerca de la higuera, mira lo que dice. Una higuera con hojas debe ya tener frutos en crecimiento. O sea, si esa higuera tenía ese tipo de hojas es porque tenía un fruto maduro o un fruto en gestación. Pero resulta que en cuanto a esta higuera, el Señor se encontró que no tenía nada. Nada. No es que tenía frutos verdes. No es que tenía frutos pasados. No había nada. Una higuera con hojas debe ya tener fruto en crecimiento. O, la otra alternativa, será estéril aquella temporada. O sea, Jesús, al llegar a esa higuera y verla con esas hojas frondosas y no hallar ni un fruto, ni siquiera uno en madurez, ni siquiera uno remaduro, ni siquiera uno en desarrollo, nada. Entonces ¿eso qué indicaba? Que esa higuera era estéril. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. De repente comienza a pasar el tiempo y resulta que tú, después del tiempo, tú dices, no era como yo creía. De lejos, yo pensé. Y lamentablemente llegué y hablé y dije, este hombre, esta mujer, son tremendos hombres de Dios. Y después del tiempo vi solo esterilidad. Entonces aquí el Señor nos llama a ser cautos. Amén, amén. A ser cautos. No significa que usted va a andar mirándola todo. ¿Y este qué será? ¿Qué pasa con este? Como andan acá en Chile, ¿qué pasa con este? ¿Este será una higuera fértil o una higuera estéril? Ya voy a ver qué pasa con este. No, porque no es la actitud nuestra. O la actitud que nos llama a tener la palabra. Tenemos que conocer a la gente, conocerlo, tener una relación de hermandad cristiana, y con el tiempo uno puede decir si realmente este hermano era una bendición, o este hermano fue una bendición, o este hermano, sí, lo conocí. Hay mucha gente, hermano, que va y dice, te lo recomiendo. Te recomiendo a este hermano, te recomiendo aquí. No, conozca primero. ¿Se va entendiendo esta palabra, no? ¿O es muy difícil de entenderla? Hay que conocer primero. En el caso de esta higuera estéril, aparentó estar en un periodo de fructificación, de producción, cuando en realidad no tenía nada. Estaba absolutamente seca. Y por último, porque ya creo que al final comenzamos. A las 3:25. A las 3:25, ya nos van quedando 10 minutos. Y por último punto, hermano, el último punto que quería abordar es que, imagínate, esa higuera tal vez en otros periodos, en otros tiempos, le dio fruto a alguien. Pero cuando le pidió fruto su creador, no tuvo nada que entregarle. Amén, amén. Porque Cristo es también creador. Amén, Lea usted amén. San Juan 1, San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3. Jesús es creador también junto al Padre y al Espíritu Santo. Y esa higuera no tuvo nada que darle. ¿A quién? A su creador. Bendito ¿Y qué es lo que Dios. pasó? Cristo la maldijo. Entonces, mis amados, qué terrible es ver gente que vive solo de apariencia y que a Dios no le pueden ofrecer nada, no tienen nada que ofrecerle a Dios Ayúdanos, en ningún área. Hay gente que no le importa ofrecerle a Dios algo.
te ofrezco mi servicio, te ofrezco mis dones. ¿En qué me necesita, Dios mío? Usted tiene una necesidad, usted quiere hacer un trabajo para la obra, usted tiene una necesidad de suplir un área en la iglesia. Aquí estoy con mis dones, con mis capacidades, con mis talentos. Dios mío, aquí estoy al servicio. Esa tendría que ser la actitud, pero hay gente que a la fecha llevan años yendo a una iglesia evangélica, tristemente hay que decirlo, y no le han dado nada a Dios. Amén, tremendo. Claro, ¿qué le vamos a dar a Dios? Ya es una palabra para reflexionar, Amén. para pensar que qué le vamos a dar a Dios. El Señor fue a la higuera y él quería comer higos y no estaba. Entonces, el Señor, ¿qué está buscando en nosotros? O sea, quiere encontrar esos frutos. Ayúdanos. Quiere encontrar esa disposición para nuestro Dios, como tú mencionas. Claro, Él creó todo y cuando Él fue, no encontró higos. ¿Ya? Entonces, nosotros irá a encontrar algo si nos mira o somos solamente apariencia. Somos solamente apariencia o va a encontrar fruto en nosotros. Entonces, gente fingida, fingen algo. Claro. Porque en el caso de la higuera, ya por último, la higuera, ¿qué era? Un árbol. Era un árbol. No había conciencia, no había inteligencia. En cambio, cuando hay una persona que aparenta hacer algo, hay toda una elaboración. Claro. O sea, como que están con una máscara. No, ¿sí? qué terrible. Pero delante del Señor no esa máscara no existe porque el Señor nos conoce. Entonces Él es nuestro creador, Él nos dio dones, Él nos dio regalos de Él y nosotros eso debemos usarlo para Él. O sea, y dar esos frutos como dice la Escritura, que hay muchos, el amor, la benignidad, la fe, la paciencia, todos los frutos que el Señor nos nombra acá en la Biblia, deberían estar en nosotros. O sea, si el Señor viniera y nos dijera a nosotros, ¿encontraría frutos realmente? O sea, debemos pensar en aquello y pedirle ayuda al Espíritu Santo, que podamos tener esos frutos, que cuando el Señor venga, nos mire a nosotros, encuentre frutos. De repente yo en algún momento estuve como viendo hace años atrás cómo hacían las películas. Yeah. Entonces estaban los actores y de repente, por ejemplo, el actor podía estar, por ejemplo, discutiendo con alguien. Por ejemplo, le estaban diciendo, vamos a ir a la escena en 1 minuto. Y los tipos, alegando, o discutiendo, o hablando del guión, o diciendo, no sé, cualquier cosa, y de repente los tipos están 1, 2, 3, o no sé cómo es, si es con cuenta regresiva, 1, 2, 3, o 3, 2, 1, no lo sé cómo será la secuencia. El asunto es cuando ya hacían con estas cositas, ¿cómo se llama? Acción o vamos, no sé, a grabar, ¡pum! Y todo rum. Todo rum, que se llama todo rum. Todo, hermano, se desarrolló fluidamente. Oye, y sabe que yo lo veía y yo decía, se va a pasar. Oye, y podrían haber estado de lo peor antes, hermano, discutiendo, alegando o diciéndose cualquier pesadez. Claro, alguien puede decir que son profesionales, sí, pero el problema es cuando la persona en su vida real va actuando. Fingir, mira lo que significa fingir. Representar o hacer creer algo que no es verdad, con palabras, gestos o acciones. Representar una persona ser otra, para engañar a alguien. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. Aparentaron ser generosos. No, yo voy a dar así como dio Bernabé, voy a dar yo. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, sí, vamos a vender la propiedad, y después la vendieron y fueron, aquí está todo. Primero fue uno y después fue otro, y los dos mintiendo. ¡Qué tremendo! Aparentaron tener una generosidad que no tenían. Bendito ¡Qué tremendo! Dios. Amén, amén. Por lo tanto, nosotros somos llamados a no fingir, a no aparentar, a no actuar,
a ser transparentes, a ser personas realmente genuinas para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude, no demos veredictos rápidos, nos digamos rápido, esta persona es buena o esta persona es mala, porque de repente uno tiene prejuicios, y los prejuicios no solo te llevan a decir, esta persona es buena, de repente tienen prejuicios y tú calificas, no, esta persona es mala, y todavía ni la conoces. Entonces, se tiene que esperar, se tiene que conocer. Ayúdanos, Señor. No opinemos tanto si conocemos a alguien de lejos. Opinemos de alguien cuando ya lo conocemos mucho tiempo de cerca y tratemos de ser objetivos. ¿Qué le ha parecido esta enseñanza, mi querido hermano, mi querida hermana? Tuvimos alta posición hoy día. Oye, tremendo. Por eso estamos saliendo por el Facebook Richard Riquelme González. Gracias al Señor que el Espíritu Santo me iluminó el que saliéramos por este otro Facebook. Así que esté usted pendiente del Facebook Richard Riquelme González por si no podemos solucionar el problema del Facebook Richard Riquelme Predicador. ¿Ya? Ha sido una tremenda bendición. ¿Qué nos puede decir, Meta Fancheca, para ir culminando? Amén. Déjenos sus saludos y sus comentarios porque después los vamos a leer. Amén, que el Señor les bendiga y bueno, que el Señor nos ayude a poder poner esta palabra por obra, ¿ya? Que cuando venga el Señor encuentre fruto en nosotros. Claro, que Dios nos ayude. Que encuentre fruto en nosotros porque debemos dar fruto. Como mencionaba el texto de adelante, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros nos vamos también a dar a conocer si somos hijos de Dios, si somos o no, también por nuestros frutos. Así que el Señor nos ayude y que el Señor cuando venga a buscar esos frutos estén, ¿ya? Claro, estén ahí, que no solamente seamos apariencia, sino que tengamos la apariencia y seamos. Tengamos la apariencia y seamos, y no que solamente seamos la apariencia y no tengamos fruto. Así que es una palabra que es para reflexionar, es una palabra que nos lleva a pensar, ¿estamos dando los frutos que Dios quiere? ¿Estamos dando esos frutos? El dueño y el creador ya de todos nosotros va a encontrar fruto en nosotros, entonces realmente debemos pensar en aquí. Ha sido un tiempo hermoso, así que colóquele allí usted seguir al Facebook Richard Riquelme González. Mis amados hermanos, vamos a ver si es que podemos comenzar a salir nuevamente por Richard Riquelme Predicador. No sabemos qué le habrá sucedido. Bueno, de todas maneras prefiero que tenga problemas en el Facebook antes que los micrófonos, porque tienen un costo los micrófonos y están nuevos. Entonces esperamos en el Señor el que podamos seguir saliendo. Así que visite usted nuestro Facebook, Richard Riquelme González. ¿Ya? En Richard Riquelme Predicador se puede publicar, pero ayer, por ejemplo, yo juraba, aparentemente el micrófono, supuestamente el micrófono estaba no saliendo óptimamente, estaba funcionando y no estaba funcionando. Y resulta que no quedó con la mejor calidad. El audio se escucha bien ambiente. Así que vamos a tener que resolver aquello, pero si es que no pudiésemos salir por Richard Riquelme Predicador, estaríamos saliendo por Richard Riquelme González. Amén. Muchas gracias, mis amados. Usted puede hacer 3 acciones. Número uno, usted puede, hermano, dejar un like. Número 2, dejar su comentario. Y número 3, compartir el programa en sus redes sociales. Amén. Y colóquele aquí a Richard Riquelme González seguir, ¿ya? Colóquele seguir para la gloria del Señor. Visite nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Ya, visite nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Y recuerde que los videos que ya luego están siendo eliminados por Facebook, digamos, en cualquiera de los canales nuestros, por ejemplo, si grabamos en Richard Riquelme, si grabamos en Richard Riquelme González o en Richard Riquelme Y, esos videos tratamos lo posible luego de descargarlos y subirlos a nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González. Muchas gracias por este tiempo de compartir, que Dios me los bendiga. Déjeme por allí su comentario, nos interesa saber su comentario, y gracias a todos los que apoyan nuestro Ministerio de la Palabra. Si usted quiere apoyarnos con una ofrenda de amor, si es de Santiago, podemos retirar la ofrenda de manera presencial y compartir un ratito con usted. Y si es de fuera de Santiago, nos puede hacer llegar una ofrenda de amor de diversa manera. Por eso es necesario que usted me escriba a el WhatsApp más 569 53 18
6585, más 569 5318 6585. Gracias a la hermanita Francesca, gracias a la Radio Fe que se enlazó y gracias al Señor que nos permitió salir igual con el programa el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Maranata, el Señor viene.